Bien, nos encontramos con uno, yo diría que uno de los grandes personajes que ha formado este espacio Usaquén. Eh, Tuve la oportunidad de escucharlo antes de que yo tomara la decisión, aproximadamente. La primera vez que yo lo escuché a Mateo fue en una iglesia, donde ustedes ya saben perfectamente que hace como 6 meses en una de mis funciones y realizaciones eh, me desnudé en mi espíritu, en mi creencia y en mi dogma. Y pues a Mateo yo lo escuché la primera vez en una iglesia, en la iglesia Santa Catarina de Siena, del barrio donde yo vivía, Florida, que fue invitado De por, acuerdo, por una persona de un grupo juvenil. sí, por Camilo De Mercado, acuerdo, Camilo. que ¿Y qué te la vida de Camilo? Ya hace rato no sé de él. que Camilo ha sido parte también de Axteris en estos 13 años. Fue el inicio con Camilo de Sí, Axteris. hace Y bueno, ahí fue donde escuché a este personaje, Mateo. Mateo Alexander Díaz, pero Mateo, como se conoce en el medio de la escena del cuento latinoamericano. Mateo, muchas gracias primero que todo por la entrevista, muy amable. No me tocó esperar mucho. No tengo tanto no esperar mucho. No, Mateo, te entendemos porque estabas en escena también, en el espacio. Mateo, ¿de dónde te salió la idea de formar, hace 15 años, formar parte de esta historia que ya ha pasado 15 años del espacio es, de Usaquén? es increíble, y gracias por la entrevista. Es increíble que han pasado ya 15 años. Ese espacio se creó como una alternativa de un espacio no convencional de historias. Fue el inicio de un movimiento de espacios no convencionales que definitivamente Asterix ha hecho parte también. Se han hecho espacios no convencionales. Pero en esa época, hace 15 años, no existían espacios no convencionales en parques o en bares tan fuerte como ahora. Y ahora el futuro de la narración de nuestro movimiento colombiano es este, el movimiento de los espacios no convencionales. Hay al menos 9 espacios en Bogotá no convencionales en parques en este momento, en los fines de semana y entre semana. Se creó como por la necesidad de tener una voz diferente a las voces de los espacios convencionales de narración, y también una manera de poder acceder a las historias que se contaban, pero que no tenían una voz en estos espacios. Esa era como la idea. Mateo, cuando empezaste, ¿cómo arrancaste? Cuéntanos un poco eso, o sea, ¿cómo fue la primera Eso fue impresión, abril, la eso primera fue fuerza? hace 15 años, en abril. eh, Decidimos hacer un espacio, pedimos permiso en la alcaldía menor para poder contar en la plaza pública. En ese momento éramos 2 narradores y un bailarín, que era Miguel Ortega, bailarín de danza contemporánea, y 2 narradores. Y en ese momento el espacio era un espacio que estaba atravesado por un evento cultural que era el Mercado de las Pulgas. Así que era un espacio que necesitaba una expresión artística. Comenzamos con mucho miedo, fue un domingo, decidimos hacerlo o un sábado o un domingo, y fue un domingo a las 10 de la mañana donde nos paramos a gritar cuento, que fue como el himno de batalla, el canto de batalla de los narradores de espacios no convencionales. Y allí todo sucedió. Contábamos en ese momento casi desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, 12 horas. Contábamos cada 35, 40 minutos y volvíamos a empezar. Eh, los temas que se trataban acá hace 15 años era una narración urbana, tradición y, entre otras cosas, cuentos que no solamente hicieran parte de la tradición, sino cuentos que tuvieran la hilaridad propia de la cotidianidad urbana. Después de muchos años, yo estuve acá 4 años, que fueron los 4 años, los últimos 4 años de mi universidad. De los 5 estuve 4 años acá, y cuando me gradué estuve haciendo otras cosas, y de allí pues fui invitado a otros eventos de narración oral
entrando, visibilizándome en los espacios internacionales. Y bueno, lo demás es historia, pero lo importante es que la narración siempre va a ser un hecho anónimo y visible. Es muy curioso. Nosotros los narradores somos los que convocamos una gran cantidad de gente, pero al mismo tiempo somos los grandes anónimos de la ciudad. Como anécdota, el- el- cuando, cuando se contó en, en el, en, el, en el Festival de Verano la primera vez, había 10.000 personas y se contó durante tal vez una hora. Yo me sentí gigante, me sentí extraordinario, visible, y al término de esa visibilidad nos fuimos a buscar una buseta y a irnos a casa. Entonces, de alguna manera, la cuentería durante estos años ha sido espacios de visibilidad anónima. Y es bello ver que todavía hay cuentos y narradores que siguen y que siguen. Pues ahora, pues ha pasado el tiempo, ¿verdad? Y el tiempo pasa y pues aún, aún queda ese espacio y creo que mientras haya oídos siempre habrá narradores que estén dispuestos a contar. Mateo, en esa época, un gran personaje que no solamente a ti, sino a todos los colombianos nos marcó una, una, una trascendencia, un paso fundamental. Y en Asteris, Jaime Garzón fue un personaje que definitivamente radicó una línea en el estilo de narrar de Asteris. Jaime Garzón, 13 años después, ¿qué puedes, qué puedes compartirnos acerca de ese pensamiento de la muerte y asesinato impune a Jaime Garzón? Han pasado ya 13 años y es increíble que el tiempo pasa y que los quinquenios pasen y que aún así no tengamos una certeza de quién fue la persona que mandó la orden escabrosa de matar una conciencia viva del espíritu crítico del colombiano. Lamentablemente nosotros los colombianos somos el país el cuarto país más feliz del mundo y es el país que tiene un extraordinario espíritu crítico, pero un espíritu crítico que no debe alzar la voz mucho. Garzón, y creo que en eso estamos de acuerdo muchos de los que nos dedicamos a la palabra escrita o oral. Garzón hizo algo extraordinario que era no alzar la voz, sino hacerlo de manera crítica. Y entonces su humor crítico y político desnudó e hizo evidente eh, los grandes hitos de nuestra colombianidad. Mostraba con gran humor lo que estaba sucediendo con la bonanza marimbera y cocainera. Mostraba con gran humor lo que estaba sucediendo con cómo emergían los grupos que en ese momento él no tenía nombre y que siempre visibilizó. Para nosotros, Garzón se convirtió en una voz crítica, pero una voz crítica que con su estilo visibilizaba, mostraba, hacía evidente algo que nosotros hablamos en el callado, en el reservado. Y aún así, la, la voz está callada. Y los asesinos seguramente se convirtieron en una voz de poder anónimo. Es muy difícil subir la voz en Colombia en que ella se convierta en una voz crítica que pueda ser peligrosa para la propia integridad. Pero somos poetas guerreros. Y el humor político, y el que hace humor político en Colombia, se asume a ser un poeta guerrero. Yo no soy un poeta guerrero,
Bueno, gracias por esa fuerza, porque aquí viene la tercera y última pregunta de esta grata entrevista. Precisamente Axteris cumple los 13 años el próximo 21 de agosto. 13 años en el que nos hemos manifestado desde nuestra primera gira a nivel nacional que vamos a hacer resistencia e independencia frente a la indiferencia de las instituciones, sobre todo gubernamentales y distritales. Eh, Actris pudo compartir contigo en los inicios de Actris en la Universidad América, una función Hace algo, que era, que, como eso, unos 10 años. sí, 10 años, donde fue una muy grata experiencia en la Universidad América, donde compartimos escena. Eh, Hemos crecido, Mate, hemos crecido, estamos evolucionando. Ya no éramos el niño de 2 años, sino ya somos un preadolescente de 13 años y nos hemos venido cada vez armando con mejor crecimiento mental y sobre todo a la hora de crear y narrar historias originales y también guardar el marco y el respeto a las historias ya contadas y narradas y ya escritas. Eh, Mateo, ¿qué le puedes decir a Axteris en estos 13 años? Es difícil, porque justamente el adolescente siempre será rebelde. Y el adolescente siempre querrá tener la sapiencia y las bolas para matar al padre. Y bueno, a un adolescente no se le puede decir nada hasta que sea atravesado por el espíritu mismo de la crítica. Okay, okay. Como ya no tienes, tienes sino tienes Dos 12, añitos. seguramente tendrás una gran aventura con tus hormonas, tendrás barro, tendrás tus primeros sueños masturbatorios, tratarás de acercarte a mujeres y mujeres se acercarán a ti por tus puentes. Entonces, decirle a Asterix esto es en últimas decirle cosas que seguramente sabrá cuando esté más grande, cuando decida salir de la adolescencia. Pero en estos 13 años creo que la respuesta, la sugerencia que yo le dejo es que el espíritu crítico no debe superar el rigor estético. Que uno puede ser crítico frente al mundo, como diría Kant, con el respeto y la libertad del otro. Como yo estuve en ese lugar, en esa adolescencia extraordinaria, donde me creía el dueño del mundo, el cuentero revelación, la voz crítica y masificada del estrato 3, 4. Ahora que ha pasado el tiempo, puedo decir que he cumplido mi misión de ser crítico desde el lugar que me parece acá más cómodo. Y si para Asterix su lugar cómodo es el que está teniendo, hay que pensar en el cuento de la mariposa con el fuego, que hay 3 tipos de mariposa: la que se siente atraída por la luz y se aleja, la que se siente atraída por la luz y sale quemada un poco las alas y sale asustada, o la tercera mariposa, la que ve la luz y muere consumida en el centro del fuego. Así que el consejo para Asterix es escoger con todo valor qué tipo de mariposa es. 1 o 2 o 3. Yo que tengo mis alas chamuscadas, puedo decir, sin lugar a dudas, yo también tuve esa maravillosa aventura de ser altamente crítico. Y cuando me gané la beca, como algunos de ellos que se las ganan, de ser visible entre algunos,
Lo que toca hacer es ser coherente, ser respetuoso y al mismo tiempo ser consciente de que no estás solo. Mate, qué bonitas palabras. De cierta manera, cuando tú estabas hablando acerca de las mariposas, yo recordé la primera vez que yo te escuché en el templo de Santa Catarina de Siena. Y una de las cosas que tú causaste en mí, porque fui, creo que uno de los que corrió rápido, se levantó de su silla en su gran afán de por lo menos saludarte y saber quién eras. Y en ese instante, Que tú eres lo que cuentas, ¿no? En tú eres lo que cuentas. uno es lo que cuenta, en la narración oral uno es lo que cuenta. Antes yo me movía mucho y uno termina convirtiéndose un poco en Carlitos. Cuenta a partir del movimiento cercano de su propia inmovilidad. Ujú. Pero Mateo, muchísimas gracias. Con todo gusto. Espero que nos acompañes en estos 13 años. Vamos a estar en Twitter. El próximo martes abrimos nuestra cuenta en Twitter. No vamos a seguir a Petro, pero si Petro está gobernando por Twitter, pues Axteris puede narrar por Twitter. Pero si tú puedes narrar por Twitter, es maravilloso. Adelante. Si eso es posible, hay que verlo, por supuesto. Vamos a narrar mucho cuento corto, mucho cuento corto. Adelante con tu hashtag y que vivan los cuentos, pero por sobre todo, que vivan las mariposas. Que vivan las mariposas. Mate, yo creo que Axteris está tocando las 3 mariposas. ¿Estás tocando las 3 mariposas? Sí, pero hay que escoger una. Y estamos mirando. Mateo, muchísimas gracias, muy amable. Chao. Felices 15 años. Gracias. ¿Cuándo va a llegar el mariachi? No se sabe. El mariachi llega cuando se ha contado. Bueno, este es uno de los espacios trascendentales de Mateo, en el que estuvo Mateo y que ha sido protagonista Mateo. ¿Yo qué puedo decir? Simplemente espero en algún momento poder narrar en este espacio, algún día, algún momento, en el que pasen esta celebración de los 15 años. Ver toda esta apertura de espacio definitivamente me pone a mí mucho más comprometido con Axteris. Este es un informe especial del espacio Usaquén, de narración oral, 15 años, y en línea también con nuestros próximos 13 años, el próximo 21 de agosto. Estaremos fijados en la narración oral. Pues esto es un saludo especial. Yo simplemente puedo decir que vendré en septiembre a narrar, tal vez, porque hay algo que está primando, y son los 15 años de eso. Así que los dejo con una bonita imagen.